Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque del programa. Una de las situaciones más complejas, más difíciles de manejar como paciente y probablemente como médico es manejar la dificultad para respirar. Esto es, por supuesto, una tremenda angustia para el paciente, pero el médico también sufre cuando un paciente tiene dificultad para respirar y no responde rápidamente hacia un tratamiento instaurado. Lo digo por experiencia personal como paciente y como médico. Yo ya les he comentado que de niño fui un paciente asmático y la sensación de falta de aire cuando una persona no puede respirar, en este caso por asma, por broncoespasmo, es realmente difícil de manejar. Hay muchas causas que producen dificultad respiratoria y eso produce algo que se conoce como disnea. El día de hoy nos acompañan para analizar las principales causas de la dificultad respiratoria el doctor Alfredo Pachas y el doctor Renato Casanova de Neumología Peruana. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. La angustia de un paciente que no puede respirar se trasluce y se ve. La sensación de falta de aire, el paciente no puede echarse, tiene que estar sentado, las manos acá, tratando de darle espacio al aire para que llegue, la mirada fija, la boca abierta, y esa sensación de desesperación que puede tener uno, lo digo como médico de emergencia, pero ustedes lo ven como neumólogos. Entonces queremos analizar a través de este bloque del programa las principales causas y qué hacer cuando uno tiene dificultad respiratoria. El tema me parece apasionante y además es algo que puede ayudar en las casas para manejar estas crisis tremendas que pueden presentarse. Como pacientes también, Tomás. Como pacientes también. Renato y yo somos asmáticos igual que tú. Sí, así es. Sabemos perfectamente de qué se trata, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que los tratamientos han mejorado muchísimo y el asma ahora se considera más una enfermedad crónica y los crisis van disminuyendo, pero de niño me acuerdo claramente estar asustado. Exacto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Esta sensación de falta de aire es algo que angustia mucho a los pacientes. Es una causa frecuente de atención en consultorio y en emergencia. Uno siente la falta de aire y uno puede ver la falta de aire en los pacientes. Es un síntoma y un signo. Y ahora en esta época del COVID se ha disparado. Mucha gente te llama, doctor, estoy saturando 96, 95, 94 y siento que me agito más. Y eso genera una angustia que al final lleva a un círculo vicioso y que no necesariamente implica una mala evolución. Por eso es importante determinar bien por qué esta falta de aire, que tiene múltiples causas, ¿no? Múltiples de acuerdo, causas. Justo ahí va nuestra primera pregunta. ¿Por qué puedo tener dificultades para respirar? Y acá me gustaría, Alfredo, que nos digas anatómicamente qué parte puede estar fallando para que tengamos la consecuencia de una dificultad respiratoria. Claro, hay tú puedes empezar desde el cerebro, el ¿no? cerebro, ¿no? Que ahora, lo decía Renato, es muy común el tema de la ansiedad, ¿no? Lo que nosotros le llamamos disneas psicógenas. Hiperventilación. Hiperventilación. ¿No? Sí. No, Y a la larga, claro, tú vas a estar saturando 98, pero igual hay una desde acá, ¿no? Sí. O sea, desde esto. Pero también una nariz tupida. Una nariz tupida, estás resfriado o tienes rinitis o sinusitis, ¿no? También puede suceder que tengas apnea de sueño y esa falta de aire sea durante la noche. Ajá. Te levantas y te quedas durante así la noche porque estás roncando y esa falta de aire sucede solo por la noche o puede suceder también ya en el pecho y ya es un tema respiratorio propiamente. Garganta, flema muy espesa, ¿no? Una flema muy espesa, ¿no? Ese tipo de cosas
que también te angustian. Seguimos bajando. El reflujo gastroesofágico, que Reflujo aún le genera la sensación de ahogos, ¿no es cierto? No olvidar también los problemas que no son respiratorios, ¿no? Los pacientes con problemas cardíacos también tienen sensación de falta de aire. Los pacientes con problemas neurológicos, ¿no? Los problemas del Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades que debilitan los músculos respiratorios. Lo que pasa que, como yo le comento a mis alumnos, para hacer esto, que se ve sin sencillo, qué bueno, es una cadena. Encéfalo, cerebro, médula espinal, nervios, jaula torácica, músculos respiratorios, el diafragma, pleura, pulmones y vías aéreas. Si algo de eso se daña, va a haber agitación o falta de aire. Cualquier cosita dañada. Excelente, ¿ya? Porque ese es el sistema. El sistema, lo que acaba de decir, para poder tomar aire, amplexación pulmonar, tú necesitas de los intercostales, necesitas del diafragma, necesitas del cerebro para que mande la orden para que eso suceda. O sea, es todo un circuito y es importantísimo que ningún paso de la cadena falle. Exacto. Entonces, cualquier problema de la cadena, de la cascada de los eventos, puede hacer que se produzca una dificultad respiratoria. ¿Estamos de acuerdo ahí? Así es, y nuestros comunes, pues, asma, EPOC, bronquitis, neumonía, fibrosis. Que ya son propios del sistema del aparato respiratorio. Correcto, perfecto. Ahí está, ¿por qué podemos? Segunda premisa que tenemos. Podríamos decir, ¿puede ser asma? Explícanos el asma, en este caso Alfredo, por favor, explícanos qué pasa con el asma. Los tres hemos sido o somos asmáticos. Entonces, más o menos tenemos la idea de qué es lo que nos pasa. Cuéntame. ¿Qué me pasaba? ¿Qué te pasaba? Bueno, yo cuando era niño, primero sentía que el pecho me apretaba un poco, pero yo pensaba que era normal, porque yo pensaba que así era normal. Entonces, después tenía un poco de tos a veces me silbaba el pecho por las noches, y era en la noche cuando yo sentía que esto empeoraba. Era en Abre la la noche. boca, ¿no? Y era como tú decías, ¿no? Hacia adelante. Era mejor si yo me sentaba y ponía los hombros hacia adelante, porque así podía tener más aire en los pulmones. Abría los ojos, intentaba con la nariz llevar más aire. Hasta la nariz se abre, ¿no? Es tremendo. Sí, y eso sucedía durante las noches. Pero durante el día, una vez que el sol llegaba, todo se iba. Y yo podía dormir tranquilamente. Entonces me pasaba la noche entera esperando que el sol activara todo dentro de mi cuerpo para que toda esa reacción pudiera al fin darme la paz que yo necesitaba esa noche. Bueno, ahora es totalmente diferente porque hay inhaladores, medicinas y todo lo demás. De acuerdo. Pero acá el problema es broncoespasmo fundamentalmente. Es decir, nuestra tráquea, nuestros bronquios, por alguna razón, se inflaman y eso genera disminución de la luz bronquial. Básicamente eso es el asma, ¿no es cierto? Explícanos así. Hay una capa que es mucosa y hay una capa que es muscular. Explícanos un poquito eso, por favor, Renato. Claro, el asma bronquial o asma, ¿no? Es una enfermedad hereditaria, que eso claro. Uno nace asmático, no se hace asmático, pero no necesariamente yo voy a hacer la enfermedad con el paso de los años. Va a depender de múltiples situaciones que enciendan la mecha. El paciente presenta estas faltas de aire sobre todo en la madrugada y en la noche, porque baja la temperatura, aumentan los hongos, los ácaros de mi almohadita, que la tengo ahí más de medio año, y ese colchoncito viejo van a salir, son los ácaros del polvo de casa. Esto genera el silbido, la opresión de pecho que el doctor Pachas ha comentado, característico, la sensación de falta de aire. Algo importante, afecta sobre todo a niños, personas jóvenes, aunque puede aparecer en adultos también, y sobre todo en los meses de cambio de clima, de frío, calor, calor, frío, es lo característico. Asmas, hay múltiples grados de severidad, de aquel que usa salbutamol a las 500 hasta aquel que usa un salbutamol a la semana. Y todo va a depender mucho
del tipo de inflamación que tiene en su cuerpo. Por eso se habla ya de que el asma no es una enfermedad, son varias formas de enfermedad y requieren diferente tratamiento. Ahí es donde viene todo lo que hemos aprendido del asma, ¿no es cierto? Desde tratamientos sistémicos, como si tratarlo como una alergia, o tratamientos locales, tratarlo como si fuera una hiperreactividad bronquial. Entonces, todo esto se maneja. Pero una dificultad para respirar, ¿puede ser asma? Sí, señora, pero para eso se necesita un diagnóstico. Y para el diagnóstico están los especialistas. Y de eso se trata. La siguiente, por favor, veamos. ¿Qué nos dice? ¿Puedo tener EPOC? Y acá estamos hablando también de varias enfermedades. EPOC, que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿A quién le dejo la pregunta, por favor, Alfredo? ¿Allá? Ok. El EPOC, sí, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica básicamente por oler en el Perú humo de leña, humo de biomasa. Aquí no tanto es por tabaco. En otros países sí es más por tabaco. Y también es por otros contaminantes, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que pintan, aquellas personas que están los picapedreros también, el marmolero, etcétera. También el anticuchero también nos va a dar esa posibilidad de que esté todo el día oliendo esos humos y esos polvillos. De acuerdo, pero acá hay una cosa importante. Esto se previene utilizando material de protección. O sea, eso debería ser una responsabilidad de la empresa o del mismo personal que realice estas labores. O sea, sí, no por el hecho de trabajar en una mina, tú tienes la posibilidad, porque hay equipos de protección. Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Pero les comento como anécdota, yo he trabajado también como médico ocupacional en minas y a nivel de la superficie la temperatura estaba en 5 grados, pero cuando entras a socavón la temperatura llega a 40 grados y muchas veces el minero se saca la mascarilla porque se siente sofocado y no dice nada y está respirando todo ese polvo inorgánico y a la larga puede generar no solamente EPOC, sino también problemas de fibrosis, ¿no? ¿Enfermedades crónicas pueden producir EPOC? En general, no. El EPOC es básicamente por la inhalación de estas partículas. Y el paciente, primero, tiene que tener más de 40 años. Yo no puedo tener EPOC si tengo 20 años, si tengo 10 años. Segundo, este paciente tiene que tener algunas características como tener tos, tener un poco de flema usualmente, no siempre, pero al menos tos. A veces tiene cansancio, ¿no? Y ese cansancio va a ir aumentando progresivamente. Esta es una enfermedad que progresa, va aumentando año con año. Y algo importante, si me permite, ¿Cómo no? es también la contaminación atmosférica. Ajá. Eso es muy importante. Partículas en suspensión, Tengo ¿no? pacientes que me dicen, nunca he fumado, nunca cociné con leña, nunca cociné con querosene, pero vivo en la avenida Bancay, en la avenida Grau, en la avenida Argentina, donde el parque automotor pasa en cantidades y la cantidad de humo de la combustión de los motores Me imagino terminan el llevando. policía que dirige el tránsito en ex- esa zona, ¿no? O sea, exacto. O tienen su carrito viejo. o tiene su carrito viejo. Oh, ¿Qué tal? exacto, ese es Ya, un problema también. Vamos a ver la última, por favor, que tenemos acá. Las secuelas de COVID. ¿Cómo nos ha enseñado el COVID? ¿Cómo estamos aprendiendo? De verdad, es lamentable que sea a costa de los pacientes, pero no creo que hayamos aprendido tanto en 1 año y medio como hemos aprendido de esta enfermedad. Bueno, sí, es cierto. Bueno, es la experiencia que tenemos en el Hospital 2 de Mayo y que ahora llevamos a neumología peruana, sobre todo para pacientes post-COVID que estamos viendo. El COVID ha sido una enfermedad que nos ha enseñado a golpes lo que se debe y lo que no se debe hacer. Con respecto a lo que son secuelas, lo bueno es que la gran mayoría de pacientes que han hecho COVID, sobre todo leve moderado, no las tiene. Pero los que hacen COVID severo sí presentan, principalmente diversos grados de fibrosis pulmonar o desarrollan bronquiectasias o generan cuadros parecidos al asma cuando nunca lo habían tenido antes. Doctor, a mí nunca me silbaba el pecho, ahora me sirve el pecho y tengo que utilizar salbutamol. ¿Por qué? Es probablemente una respuesta al COVID. Y algo muy importante, el COVID no acaba el día que te dan de alta. Tenemos lo que llamamos en long COVID o COVID prolongado, ¿no? Y ahora han aparecido nuevos conceptos, la reactivación COVID y la reinfección COVID. Tenemos gente que está teniendo 1, 2, 3 cuadros de COVID por el problema de las variantes.
En todo caso, ¿qué es lo importante? Que el paciente, una vez que sale de alta, acuda a un neumólogo para que se le haga una evaluación clínica, unas pruebas para ver de dónde estamos partiendo y después ya periódicamente seguir con las evaluaciones y con las pruebas a ver si es que amerita o no dar algún tipo de medicamento para aliviar las molestias y evitar que siga habiendo deterioro, ¿no? De acuerdo, pero se están mostrando muy buenos resultados con el manejo post-COVID. O sea, yo realmente he visto que los pacientes mejoran, de hecho, con fisioterapia específica, medicina física, rehabilitación y con la readaptación al medio ambiente. Y funciona, yo quiero que esto llegue a sus casas, señora. Un paciente, lo que has dicho es clarísimo, Renato, la COVID no termina cuando sales del hospital. Yo creo que ahí recién empieza una adaptación para no tener secuelas severas del COVID, y eso es algo importantísimo. Señores, muchísimas gracias. Es muy importante lo que estamos diciendo, especialmente para usted en su casa. Acuda a un neumólogo si usted siente que no está bien o que tiene cierto grado de dificultad respiratoria.